Dios les bendiga. Nuevamente deseo compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor y quiero invitarlos para que tomemos unos textos que se encuentran en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estos textos nos hablan acerca de cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en estos momentos, en los que seguramente algunos se estarán preguntando si Dios es suficiente o si Dios es, como su palabra lo indica, todopoderoso. Y de pronto podría lucir como que eh, todas estas circunstancias que rodean a la humanidad en estos días son una prueba, una comprobación de que Dios no existe. Por el contrario, a mí me parece que es la oportunidad que toda la raza humana tiene para poder comprobar la existencia de un Dios todopoderoso. Y la obra de Dios siempre ha sobrepasado no solamente las expectativas, sino que el Señor siempre deja marcas, señales de su poder y de que Él ha venido haciendo una obra poderosa. Así que, por el contrario, para quienes piensan que Dios es una fábula, que Dios solamente es una historia, este es el momento en que ustedes pueden comprobar efectivamente que Dios es real. Analicemos algunos puntos en estos pasajes de la palabra del Señor para poder tenerlos en cuenta y para poder comprobar que efectivamente Dios es quien dice ser. El verso 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que dice la Biblia es que nuestro Dios resucita muertos. La Biblia lo dice. El Señor fue a casa de Lázaro, donde sus hermanas ya estaban llorando la muerte de su hermano. Y cuando el Señor se presenta y pide ver el lugar donde estaba Lázaro, entonces pues la respuesta que él recibe es que no deben ir porque ya hace 4 días y su cuerpo hiede. Y de pronto alguien podría decir, pero ¿por qué Dios no atiende a mi necesidad inmediatamente? Bueno, si Dios resucita muertos, muy posiblemente Él no está esperando que nosotros le clamemos para Él poder resucitar, perdón, para Él poder sanar al enfermo que nosotros tenemos en casa, o el problema inmediatamente que nosotros tenemos ser resuelto. De pronto lo que quiere Dios es que nosotros podamos creer, y el milagro que Él quiere hacer es mucho más grande porque Dios es mucho más de lo que nosotros creemos. Dios iba a la casa donde estaba Lázaro, ya estaba muerto, pero todavía permanecían en ese lugar sus hermanas, no a sanar un enfermo. El Señor iba a resucitar un muerto. Y por esa razón, entonces, me parece que en estos momentos nosotros podemos seguir confiando en el Señor y dándonos cuenta de que Él responde a la necesidad. Si hay una necesidad apremiante, si hay una necesidad urgente, si hay algo que usted no puede hacer, se sale de sus manos, del control, del dominio que usted puede llegar a tener y las cosas que usted puede hacer a favor de la situación, bueno, ¿por qué no confiar en un Dios que sigue resucitando a los muertos? Podemos entonces tener la oportunidad para confiar en ese Señor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este pacto es sempiterno, es para siempre. El verso siguiente dice: os haga aptos en toda buena obra. El Señor es quien nos hace aptos. Esa aptitud no es actitud, no es la forma en la que nosotros enfrentamos las circunstancias, sino la calificación que Dios da a las personas, si califican para hacer lo que Él manda hacer o no. Esa es
afirmación que hace el escritor a los hebreos, Él os haga aptos, Él nos puede hacer aptos. Y de pronto en estas circunstancias en las que muchos se autocalifican y no le dan la oportunidad a Dios de hacerlo, entonces toman la decisión de no acercarse a Dios o de descalificarse completamente porque se consideran indignos. Realmente ninguno de nosotros, de los servidores del Señor, en algún momento de su vida ha sido digno. Quien nos ha hecho aptos es el Señor. Y bueno, uno escucha también a muchas personas que por estos días reciben revelaciones del Señor, algunos lloran. Bueno, si el Señor les dijo que se arrepientan, pues arrepiéntanse, arrepintámonos. Pero no nos vamos a pasar toda la cuarentena y todo el momento de crisis arrepintiéndonos. Yo tomé la decisión al lado de mi familia de preguntarle al Señor para qué podíamos servirle, o en qué podíamos servirle, para qué podríamos servirle a Él. Si nuestra vida es útil, pues en ello entonces vamos a esforzarnos y vamos a invertir nuestra vida. No nos pasemos mucho tiempo o todo el tiempo arrepintiéndonos. Hagamos algo. Perdón, el Señor nos puede hacer aptos y nos puede hacer aptos para toda buena obra, para que hagamos lo bueno. El Señor nos califica para hacer lo que debemos hacer conforme a su santa voluntad, para que hagamos toda buena obra y para que hagáis su voluntad. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Así que no es porque nos vamos a inventar muchas cosas, realmente no hay que ser muy creativos, hay que ser obedientes, porque de pronto queremos hacer cosas que no se nos mandaron a hacer y el Señor nos enseña nuevamente lo que Él le dijo a través del profeta al rey que gobernaba a Israel en ese entonces. El obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor no es conquistado, su atención no es llamada porque nosotros seamos muy creativos o porque nosotros hagamos muchas cosas para sorprenderle a Él. El Señor se agrada es de aquellos que le obedecen, porque es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que lo que tendríamos que descubrir nosotros en este tiempo es cuál es la voluntad de Dios. Pero para que no nos volvamos vanidosos y de pronto empecemos a divagar en muchas cosas que a nosotros nos parece que nosotros sí hacemos, escuchen lo que sigue diciendo el Señor, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que quien hace todas estas cosas, cuando nosotros somos obedientes, no es cada uno de nosotros, es Dios en nosotros. Es Dios obrando en nuestras vidas. Para ello quisiera contarles un detalle de estos que nos deja el Señor en la vida y poniendo su sello de que efectivamente Él viene obrando. Un hermano me informó que el Señor lo había hablado. El hermano tiene un restaurante de venta de pollos. Por cierto, unos pollos muy deliciosos. Bueno, la hora de los comerciales la dejamos para después o en otra oportunidad, pero de verdad son ricos los pollos. El hermano tiene un restaurante de pollos y me dijo que el Señor en la hora de su oración le había dicho que tenía que llevarle unos pollos a algunas personas. Y el hermano dice que le preguntó al Señor que quiénes. Y el hermano me dice que el Señor le respondió, ahora te digo. En el transcurso de la mañana, él recibió un mensaje de alguien diciéndole, hermano, llévele unos pollos, por favor, a fulano, sotano. Esta es la manera en la que el Señor viene obrando en nuestras vidas. Si nosotros nos enteramos que Dios de verdad nos está llamando para hacer su voluntad, y que Él quiere hacer en nosotros esas obras, hermanos, para nosotros la vida va a ser enriquecida mucho más que si nosotros tuviéramos dinero o fama o popularidad o poder. Nuestras vidas por fin van a ser exitosas
Porque el éxito en el Evangelio no es tener todas esas posesiones. Ese es el éxito según el mundo. Pero según el Evangelio, la persona exitosa es aquella que descubre cuál es la voluntad del Señor e invierte su vida haciendo la voluntad del Señor. La Biblia dice que el Señor llevó a Felipe hasta donde había un hombre que iba de camino para mostrarle qué era lo que debía hacer. ¿Entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces el Señor usó a Felipe para que este funcionario de Candace pudiera entender cuál era el plan que Dios tenía también para su vida. Y cuando lo descubrió y lo entendió claramente, entonces él dice, bueno, aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para que yo sea bautizado? Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y descendieron del carro. Él fue bautizado en el nombre de Jesús, este funcionario de Candace. Y dice la Biblia que continuó su camino gozoso. Luego, este hombre, a quien el Señor había guiado hasta ese carro, dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu. De pronto, hermanos, nosotros hemos ignorado algunas cosas de la vida cotidiana que tienen que ver con la voluntad de Dios y de cómo Dios guía a las personas. Pero, hermanos, en estos tiempos de reflexión y de corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor, no podemos gastarnos la vida solamente arrepintiéndonos. Dejémonos de llorar tanto y actuemos. Porque Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios quiere guiarnos. Él quiere hacer en nosotros su voluntad. Y despojándonos de todo ese orgullo, esa vanidad, hermanos, el Señor va a obrar maravillosamente. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único que merece la gloria por todo lo que ocurre a favor nuestro y a favor de los que nos rodean es nuestro Dios. Si quiere darse cuenta de lo maravilloso que es el Señor, deje que su vida sea usada por Él. Y no solamente entenderá que el Señor tiene propósitos con ella, sino que a usted le sorprenderá de todo lo que el Señor puede hacer con ella. Y no solo eso, usted podrá seguir dándole la gloria a un Dios que siempre lo sorprenderá. Porque si usted tiene el conocimiento de que Dios es esto y es esto y es esto otro, el Señor le puede regalar la oportunidad a usted de descubrir que Él es mucho más de lo que usted cree. Él nos volverá a sorprender. Él es más de lo que nosotros pensamos. Jesús no es un cuadro que se pueda colgar, Él no es un amuleto que se deba llevar. No es solo una historia que deba recordar, no es nomás un recuerdo que no puedo olvidar. Él es más de lo que tú pudieras pensar, a nadie como Él tú podrás encontrar. En la tierra o el cielo, en el fondo del mar, no hay quien se le parezca. Él es más, mucho más.
recuerdo que no puedo olvidar. Él es más de lo que tú pudieras pensar. A nadie como Él tú podrás encontrar. Ni en la tierra o el cielo, ni en el fondo del mar, no hay quien se le parezca. Él es más, mucho más, mucho más. Es la vida, el camino, Él es la verdad, el comienzo y el fin, principio y final. Él es la luz del mundo, el verdadero pan, consejero Dios fuerte. Si tú vienes a Él, Él te hará descansar, y si tú le conoces, te libertará. Y si quieres seguirle, Él te puede guiar. Él es el Padre eterno. Es la vida, el camino, Él es la verdad, el comienzo y el fin, principio y final. Él es la luz del mundo, el verdadero pan, consejero Dios fuerte. Si tú vienes a Él, Él te hará descansar, y si tú le conoces, te libertará. Y si quieres seguirle, Él te puede guiar. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, rogamos en esta hora, Señor Jesús, que tú le des la oportunidad a todos tus hijos de descubrir lo grande que tú eres y que puedes llegar a revelarte y a manifestarte en la vida de las personas. Señor Jesús, nosotros sabemos que no te tenemos que llevar. Nosotros tenemos que ir al lado tuyo. Tú nos llevarás, Señor Jesús. Tú eres un Dios real que visita a las personas para bendecirles y para cambiarles el rumbo de sus vidas. Rogamos, oh Padre Celestial, que en esta hora tú seas mostrándole a alguien, Señor Jesús, que Él es mucho más de lo que esta persona piensa y que tú, Señor Jesús, puedes manifestarte de una manera extraordinaria en su vida. Glorifícate, Señor Jesús, nuevamente. Solo a ti la honra, solo a ti el honor. Para nosotros, Señor Jesucristo, son todas las bendiciones que tú has preparado, entre ellas, Señor Jesús, la de servirte y la de obedecerte. Te pedimos, Señor Jesús, tu bendición para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.